¿Qué tal? Bienvenidos a CNN Chile. Comienza Actualidad Central, una presentación de Universidad Central. Comienzan ya las elecciones, estamos a horas de las elecciones municipales y con varios ingredientes que de alguna manera ponen en duda la legitimidad del proceso, o tal vez no. Tenemos el padrón electoral donde 500.000 personas no podrán sufragar o tendrán dificultades para hacerlo. Tenemos un nuevo sistema de propaganda electoral controlado por el CERVEL, una nueva ley que también genera muchas expectativas, pero por sobre todo es el fantasma de la abstención. Resultados inciertos, resultados líquidos y también una fecha que marca, porque comenzaría la carrera presidencial ya a contar del lunes o tal vez de mañana después de que se cierren las mesas. Nota de contexto y de inmediato con el panel de lujo. Si el lanzamiento de la candidatura de Lagos había adelantado las presidenciales, la comedia de equivocaciones que hemos vivido esta semana con el padrón electoral colocan un manto de dudas de cómo podremos leer esta elección municipal. Se ha asumido como una tradición por distintos analistas que quien gana las municipales tiende a ganar la presidencial. Ahora bien, ¿quién podrá decir este lunes que ha ganado la elección si al margen de una posible alta abstención sumamos el cambio involuntario de casi 500.000 de personas en su dirección electoral? El gobierno al principio le bajó el perfil al problema señalando, como lo hizo la presidenta, que era cosa de colocar el RUT en la página del CERVEL y con eso se podía saber dónde a uno le correspondía votar. Sin embargo, a algunos les toca votar en la Antártida o en la isla de Pascua viviendo en Santiago. Y además de este grave error se reveló la ineptitud técnica de los servicios involucrados, por una parte el Registro Civil dependiente del Ministerio de Justicia y el CERVEL, un ente autónomo que se relaciona con el gobierno a través de la SECPRES, y ambos no han sido capaces de informar qué fue lo que sucedió. Por otra parte, el comité político demostró su falta de habilidad cuando apostó por sacar una ley corta, fracasando a los 2 días de impulsarla, en la que pretendía dar la posibilidad a esos votantes removidos de votar en el distrito antiguo o en el nuevo, lo que tenía claros vicios de inconstitucionalidad al establecer 2 categorías de votantes: aquellos que podían elegir dónde hacerlo y los que estaban obligados a hacerlo en su lugar de votación. A esto debemos agregarle un cambio de gabinete que no satisfizo a nadie, porque no sancionó las responsabilidades políticas y distrajo el debate de la elección municipal, como lo señalaron muchos líderes desde el oficialismo. Con este escenario enfrentamos las municipales. Las preguntas que caben hacerse son: ¿cuáles son los riesgos que se enfrentan en estas elecciones? ¿La alta abstención va a ser el titular del lunes? ¿Alguien se podrá declarar ganador? ¿Pesan más en este contexto de alta incertidumbre los resultados de las comunas emblemáticas como Santiago, Providencia y Valparaíso? Se terminó de presidencializar el resultado de las municipales, considerando que el cambio de gabinete fue un claro guiño de la moneda a Lagos, entregándole el ministro mejor evaluado para que se hiciera cargo de su campaña. De la lectura que se podrá hacer de estas elecciones municipales, conversaremos con nuestro panel en Actualidad Central, una discusión abierta. De inmediato presentamos en nuestro panel, Partidos por las Damas, por supuesto. Lili Pérez, presidenta del Partido Amplitud, senadora por la Quinta Región Cordillera. Bienvenida. Buen día. ¿Cómo estamos por acá? Felipe Cast, diputado de Evópolis, del Distrito 22 de Santiago. Ese es el suyo. Así es. Santiago. Saludamos a don Todavía. Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central. Bienvenido. Buenos días, Pablo. Experto electoral, diplomado en Comunicación y Estrategia Política, don René Jofré, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Partidos por las Damas de nuevo. Dentro de lo que era la nota introductoria decía sobre cómo se van a leer estas elecciones municipales, hablaremos hoy. ¿Se pueden leer estas elecciones municipales y cómo se leen? Porque siempre se marca como un hito, el hito de que todo es antes y todo es después de las elecciones municipales. Se pueden leer, se puede visualizar ganadores, perdedores como coalición, como personas puntuales. Lo primero, buen día a todos Bienvenido. quienes compartimos el panel. Estoy feliz de estar con todos ustedes acá. Decir que me gustó mucho el relato introductorio, creo que está súper bien presentado, pero creo que es un tremendo error de algunos analistas políticos, no todos, en los cuales sostienen de que esto sería una predicción para lo que viene en la elección presidencial. Por el contrario, creo que esta elección municipal no puede verse como un botín político para ninguno de los 2 grandes bloques. Creo que es un error cuando un bloque dice que si gana esta elección municipal tiene ganada la elección presidencial. Creo que es un tremendo error verlo así. Estas elecciones van a ser más locales que probablemente ninguna elección anterior. Yo fui concejal y las elecciones municipales
de este año tienen un contenido y condimentos absolutamente distintos a los que habían en las elecciones municipales anteriores, donde sí muchas veces lo ideológico tenía algún tipo de tironeo. Hoy día no tienen ninguno, con voto voluntario. Si le agregamos eso, si le agregamos los problemas del padrón electoral, que aparece como un padrón tremendamente inestable, que genera desconfianza, que se ha generado una fragilidad en torno al padrón. Si hoy día ustedes leyeran, por ejemplo, en la portada del Mercurio de Valparaíso, vemos que hay 4 o 5 candidatos a alcaldes en la región de Valparaíso que anuncian ir a los tribunales de justicia e impugnar el resultado. Por lo tanto, raya para la suma, mi conclusión es que vamos a estar frente a una elección municipal muy judicializada, producto de los problemas que se han generado en este padrón electoral, y creo que además una de las deficiencias que hay es que se pone en tela de juicio una de las pocas instituciones en las cuales en Chile, más allá del gobierno de turno, era una institución muy respetada, que era muy prestigiada, que era el servicio electoral. Y creo que desde ese punto de vista esto es malo para todos por igual, y la entrevista hoy día de la presidenta Bachelet se está poniendo el parche ante la herida ante un resultado que el principal responsable es el gobierno por no haber previsto a tiempo y no haber aplazado la elección municipal. Felipe, ¿cómo se lee esta elección municipal? Cuesta leerla porque, a ver, yo siempre digo que pierden los candidatos, ganan los partidos, porque el lunes van a ser todos ganadores. No, subimos concejales, tomamos comunas con más votos, se perdió el candidato X. ¿Cómo se lee eso? Y sobre todo porque hoy día están los dos grandes bloques, pero le salió gente al camino. Bueno, de hecho, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos dicho es que ojalá todos los candidatos fueran más transparentes de poner el partido al cual pertenecen. Como decía bien Lili, aquí muchos escondieron sus partidos. De hecho, yo ingresamos un proyecto de ley esta semana que creo que es importante que todos pongamos, nosotros en Evópolis fuimos los pocos, todos los candidatos, los 550 candidatos de la lista J, que el día de mañana van a estar compitiendo, todos les pedimos explícitamente y todos encantados pusieron Evópolis. Es la forma de transparentar. La gran mayoría, yo veía, escondían sus partidos. Como la política está muy desprestigiada, y por eso mañana hay que leer varias cosas. Primero va a estar el desastre de la abstención, que probablemente tiene que ver con el desastre en el registro civil. Pero también van a ver, como tú decías, Pablo, algunas noticias interesantes. Primera vez que partidos nuevos compiten con la nueva ley. Que se les tenemos el caso de Evópolis, tenemos el caso de Amplitud, tenemos el caso de Revolución Democrática. Entonces mañana vamos a tener también un primer test de estos partidos nuevos compitiendo de cara a la ciudadanía, con mucha adversidad, hay que decirlo, con mucho menos financiamiento. El financiamiento al público al final llegó muy masivo a los partidos grandes. Acuérdate que y harta plata, les llegó mucha a los plata. partidos grandes. Les llega como 1.000 millones de pesos al año a los partidos grandes. A los partidos más pequeños emergentes nos llega bastante menos. Entonces, y eso creo que fue un error de Eduardo Engel. Yo se lo dije a Eduardo Engel cuando salió la comisión. ¿Cómo, Eduardo? Está bien, me encantó que elimináramos las empresas de financiamiento de la política, pero tú generaste una cosa muy curiosa, muy viciosa, que a los grandes les llega toda la plata pública. Entonces, ¿cómo compites contra eso? Es muy difícil. Así que el llamado, ojalá mañana también que apoyen alternativas nuevas en la votación municipal. René, ¿cómo la lees tú esta elección? Porque va a ser bastante particular. De hecho, yo creo que después va a haber que revisarse el tema de la ley electoral, porque aquí se da la frase "el que tiene mantiene". O sea, para el que quiere emerger, se le hace muy difícil cuando está restringido la posibilidad de propaganda, independiente de las lucas que las puede tener. Sí, ahí hay dos problemas. El que tú dices, que en general esta ley favorece a los incumbentes, claro, o sea, a las personas que ya tienen un conocimiento previo público, a quienes están instalados en una posición de poder, a quienes son conocidos hace mucho tiempo en las comunas, y por lo tanto las personas que van a aspirar por primera vez tienen muchas dificultades, porque hay una premisa que se da siempre en las elecciones, que yo siempre escuché, que las elecciones son libres, secretas e informadas. Hoy día habría que decir libres, secretas e informadas, y ponerle un signo de interrogación. Porque esta elección, yo diría, de lo que yo tengo recuerdo, es la menos informada que ha habido en mucho tiempo. O sea, la dificultad de no solo de que los candidatos pongan propaganda, porque yo creo que es bienvenido también que la ciudad no se empapele y que no haya un despilfarro como el logro de que las calles por lo menos estén un poco más limpias. Y que no haya un despilfarro de recursos y de plata como había antes con algunas candidaturas. Yo creo que eso está muy bien, ¿ah? Pero el problema es que podrían los municipios, o como vi cuando venía para acá, había un letrero que decía mañana hay elecciones municipales, podrían haber hecho campañas cívicas en relación a informar hace un mes de que
esto venía. Entonces yo creo que ahí el tema de la información de esta elección es una duda que... O sea, falta ambiente electoral. Claro. Falta ambiente electoral. Claro. ¿Cómo le ves tú esta elección? ¿Qué conclusiones se van a poder sacar? ¿O qué conclusiones ya está sacando? Yo diría que tiene razón la senadora cuando dice que esta elección va a ser menos predictiva que las anteriores. El 2004, el 2008 y el 2012 fueron las elecciones municipales predictivas de las presidenciales. Había una correlación que se expresó en quién ganó la elección presidencial el año siguiente. Pero este año no, porque efectivamente el tema de la abstención genera incertidumbre. No solo es que la gente no vaya a votar, sino que no sabemos cómo eso se va a proyectar respecto a la presidencial. Entonces, un primer elemento es que no hay claridad sobre, o se instala una incertidumbre muy grande sobre el tema presidencial. Dos, yo creo que no va a cambiar mucho el mapa electoral. Las coaliciones, las grandes coaliciones, van a mantener más o menos su número de alcaldes y concejales. Es probable que se acorte la brecha entre la nueva mayoría y Chile Vamos, porque Chile Vamos le fue muy mal el 2012. Por lo tanto, perdieron muchos alcaldes y seguramente van a recuperar algunos y por lo tanto esa tendencia o esa brecha se va a disminuir. Y vamos a ver efectivamente cuál es el rol que van a ocupar los nuevos movimientos emergentes en este contexto, ¿no? Tenemos el caso de Bópoli y Amplitud, qué es lo que pasa con el PRI, que ahora va por primera vez con Chile Vamos, y por lo tanto ahí hay un elemento interesante para analizar. Y en tercer lugar, yo creo que efectivamente... hay dos municipios que son bastante interesantes que va a haber que leer con mucho cuidado, Santiago y Providencia, porque de alguna manera ahí se juegan las expectativas de lo que puede ser la próxima elección presidencial. Son emblemáticas, pero es que hay expectativas, la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar si gana Carolina Toa o si pierde? Cosas muy fuertes. Exacto. ¿Qué pasa si pierde Evelyn Matei en Providencia? ¿Significa que se cae la candidatura de Piñera o hay un tema con las expectativas? No digo que sea predictora, pero hay un tema de expectativas que por lo tanto va a ser interesante analizar. Y yo creo que el otro tema importante es qué es lo que hacemos con el tema de la abstención, ¿no? Aquí hay un fantasma que se instaló. Y legitimidad. Sí, el tema de la legitimidad es un punto que va a estar en discusión. Las elecciones normalmente son la fiesta de la democracia. Uno debiera esperar que ese sea el momento en que efectivamente la legitimidad que aportan los ciudadanos empodere a las autoridades, pero la legitimidad tiene que ver no solamente con el gobierno, sino que también con la oposición. Oye, ¿no? La legitimidad, digamos, es aplicable no solo a lo que le pasa al gobierno, al sistema político, sino que también tiene que ver con la oposición. ¿No será que esta fiesta, como dices tú, la fiesta de la democracia, ha sido demasiado austero con respecto a la propaganda? Y hay otro tema, que ¿cómo se soluciona? Te dicen, lo que debe fijarse el elector no es en las personas, sino en los proyectos. ¿Qué es lo que ofrece cada uno de los candidatos? ¿Dónde está la instancia para que el candidato del 99% de las comunas pueda contarle su idea a la gente, concejal, alcalde? Porque nosotros, si vamos a los noticieros centrales, vamos a ver que podemos ver las propuestas de las comunas grandes nomás. Se ve qué es lo que opina Felipe Alessandri, lo que opina Carolina Toá, qué es lo que está pasando en Maipú, en Providencia, los dos proyectos. Pero yo pienso, por ejemplo, en los alcaldes de La Pintana, de la comuna de Alhué. ¿Ah? ¿En qué instante dicen, mira, yo quiero hacer esto y no lo otro? Pero eso está mucho mejor en esta elección. Porque como hay menos la publicidad ha bajado en la elección. Eso, en todas partes donde se instala el voto voluntario, la publicidad política baja de importancia y aumenta. Estoy de acuerdo. Entonces la gente va mucho a reuniones, a conversaciones. Pero ándate a una comuna, por ejemplo, estoy en el caso de Maipú, porque tú me dirás, la gente va mucho y se congregan en torno a determinado candidato para escucharlo. Pero si tú te vas a la cantidad de gente, tú dices, mira... Bueno, ahí por eso vota menos. Por Claro. eso, Pablo, la importancia que tienen los medios de comunicación regionales y locales, que muchas veces se minimiza la importancia que tienen y su impacto, pero la verdad es que tiene una importancia realmente demasiado importante, porque cuando baja la publicidad en la calle, Claro. lo cual yo estoy muy contenta que hayamos logrado Tienes que eso, aumentar porque, tus contenidos. ¿sabes lo que pasa? Que era un derroche vergonzoso y ostentoso de plata botada a la basura. Un monumental cuesta 2 millones de pesos, entonces gente que tenía 3 meses monumentales, que el mes costaba eso, es un escándalo en un país como el nuestro. Y la pregunta es de dónde lo sacaban. ¿Y de dónde lo sacaban? Bueno, ahí tenemos el financiamiento ilegal de las campañas, donde habían partidos o personas, ¿no? La violencia en las noches, Los delincuencia electoral vinculada a brigadistas que entre ellos con
niñas que terminaban todos en la cárcel. Entonces yo creo que eliminado eso, lo deseable es que confluyan ahora mucho más debates, mucho más contenidos, programas, o sea, que los alcaldes presenten planes de programas comunales, los debates en las universidades. Yo, por lo menos como senadora de región, he visto en nuestra región, en Valparaíso, y en otras regiones donde las universidades, los institutos profesionales han jugado un rol de invitar a los candidatos a los debates, los medios locales, las radios pequeñas. Eso influye mucho, pero también ahí influye el gobierno y el Estado en algo, que como no les da visaje a los medios pequeños, son medios que en general andan al 3 y al 4. Entonces, este es un tema que debiera también de alguna forma revisar cómo los medios regionales y locales también tienen un poquito más de fuerza para poder darle espacio a el debate y a la difusión de las ideas de todos los candidatos en igualdad de condiciones. ¿Modificación, evaluación después de esto a la ley electoral? Sí, hay un tema que es fundamental y que es, dado que hoy día tenemos, y afortunadamente, menos suciedad en las ciudades, y la verdad es que eso yo creo que ayuda mucho a que la ciudadanía también le tenga menos mal a la política. Yo creo que una de las cosas que generaba odio a la política era eran 2 meses donde básicamente no había ni un cartel, pero el límite a la reelección es fundamental. Porque si es que tú vas a tener, como decía recién, una ley que va a ser más austera, que va a permitir efectivamente una ciudad más limpia, pero vas a tener al incumbente indefinidamente, eso es un atentado contra la competencia. Nosotros, la primera reunión que tuvimos como Evópoli con Michelle Bachelet, cuando ella asumió, y fuimos a saludarla, le dijimos, por favor, apruebe. Eso ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Falta que el Senado, en su minuto hablé con el senador Arboe, y le dije, Felipe, tú estás de presidente de la Comisión de Constitución. Pero si no tienen parado la Comisión de Constitución. Y me respondió por Twitter, lo vamos a ver pronto. Eso fue hace 2 años atrás. Entonces, y yo les pido, ojalá, que si vamos a aprobar el límite de reelección, sobre todo, ojo, en los municipios es muy importante. Porque y en el Parlamento también, sí, Felipe. Pero es que hoy día estamos viendo la municipal de mañana. Es muy importante, y en el Parlamento, por supuesto. Y ojalá que en el Parlamento, cuando se apruebe, sea retroactiva. No los que ya llevan 20 años, digan yo me quedo otros 20 años más. Claro. Pero en el municipio es muy importante porque también se empiezan a generar, desgraciadamente, no en todos los municipios, pero en muchos, ciertas mafias. Sí. Entonces ya empiezan a darle la vuelta y eso perpetúa a los mismos alcaldes y eso claramente no ayuda. Yo creo que un máximo de 2 reelecciones es lo que necesitamos. Tengo un segundito que tengo que ir a la pausa. Veamos cómo va a afectar o cómo se va a ver vista esta elección municipal con la situación en la cual se encuentra el gobierno, la oposición, los otros partidos. ¿De qué manera influye este cambio de gabinete? ¿Impacta o no impacta? Datos de educación cívica, ya estamos de vuelta. ¿Cuándo se constituyen las mesas receptoras de sufragios para las próximas elecciones municipales? Se constituyen a las 15 horas del sábado 22 de octubre de 2016 en los locales de votación. Claro que la gente no va a ir a votar. Por el error de ellos, va a usarlo como excusa y no se va a presentar. Yo creo que van a afectar, sí. ¿Por qué? Primero porque yo creo que la gente está no tiene toda la información. Por lo tanto, van a estar muy confundidos dónde votar y qué hacer. La verdad es que yo creo que no debería afectar. El universo votante es bastante amplio y en ese sentido debería compensarse cierto el error en el padrón. Yo creo que va a haber una baja participación, pero no tanto por el CERVEL, sino porque igual la ciudadanía igual está asqueada, el descontento ciudadano se palpa, se huele y pues una politiquería desde organismos que fallan como ese hasta como los que se están candidateando. Claro, o sea, evidentemente va a haber menos gente a votar, más de la gente que ya no está interesada en, sobre todo los jóvenes, en poder ir, votar, dar en el fondo su candidato. O sea, pienso que ahí van a haber menos concurrencia de gente nomás. Pero, o sea, menos de la que ya hay, yo creo. Mira, yo creo que hay mucha desilusión de la gente respecto a que no se hacen las cosas que se tienen que hacer. La gente está muy descontenta, pero aparte de eso, yo creo que hay personas que piensan que aunque voten, no se va a hacer nada bueno. No, el error pienso que no va a afectar
porque las abstenciones de las personas son siempre las mismas. La abstención siempre va a ser alta y probablemente esta vez sea un poco superior. Pudiera ser que sí, pero ojalá no sea así. Se puede afectar porque se ve un poco vulnerada la transparencia del sistema electoral. Yo creo que sí o sí va a haber un cambio, o sea, no va a ser un sistema, una elección como de otro año. ¿Influirá este error del padrón electoral? ¿Es una excusa? Otros dicen, mira, ¿sabes qué va a afectar a todos en la misma proporción? Yo diría que hay que separar lo que son los factores coyunturales, procedimentales, de los de largo plazo. Efectivamente tenemos factores coyunturales que tienen que ver con los horrores o los errores del padrón electoral, ¿no? Ahí hay un tema que tendrá que investigarse, ya costó un pequeño mini ajuste de gabinete, una crisis política, vamos a ver qué es lo que pasa a partir del lunes. Pero también hay problemas de más largo plazo. Fíjate, Pablo, que el año 1992, hace 20 años, votaba el 79% de los que estaban en condiciones de votar. El año 2012, 20 años después, votó el 45%. Claro. Y lo que se espera mañana domingo, lamentablemente, es que bajemos de ese umbral de participación. Algunos hablan del 40, otros hablan incluso del 38. La vez que menos se votó en Chile, de que hay registros, es el año 1927, cuando votó el 28% del padrón, el siglo pasado. Pero evidentemente hay temor de llegar a esos números. Pero lo que tenemos aquí entonces es un problema más estructural. Yo creo que me quiero detener en las cosas más estructurales, más de largo plazo. Yo creo que hay un tema, y lo decían en las notas, de desconfianza en el sistema institucional, en términos del sistema político, la institucional electoral. Hay problemas con decepción con los resultados del gobierno. Y yo agregaría un tercer elemento. Hay un fenómeno creciente de desacralización de la política. La política ya no ocupa el lugar de importancia que antes tenía en nosotros. Dejó de ser importante. No es que no esté interesada la gente en política, que es distinto, pero la política ya no ocupa el lugar. La última encuesta del PNUD ante la pregunta ¿cuál es la razón por qué usted no va a votar? Era porque no me importa la política, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que tenemos que hacernos cargo porque la sociedad está cambiando. Y también van a cambiar la forma de participación y no queremos reconocer eso, queremos que se siga participando y haciendo política de la manera que se hacía tradicionalmente y eso no puede ser, porque la sociedad cambió y la política también está cambiando. ¿La nueva gran excusa el cambio de padrón para la abstención o la abstención se va a producir igual y si es que afecta proporcionalmente a todos? Se viene produciendo igual porque en lo que decía Marco, que es correcto, hay un punto, de 2012 para adelante tenemos voto voluntario y ahí se produce la caída más abrupta. Y en los países de Europa occidental, que la mayoría tienen voto voluntario, viene habiendo una caída sistemática desde los años 70 hacia acá. Que la tendencia, nosotros tendemos a mirar, obviamente mirarnos el ombligo, pero la tendencia a dejar de votar, a la desafección de la política, a no considerar la política como el centro de la vida de la polis, digamos, es una tendencia mundial, no es solo de Chile. Ahora, esto va a tener, digamos, en el caso de Chile, probablemente mañana la cifra más baja, aunque yo digo que probablemente no va a ser tan baja como están pronosticando algunos. Ahora, ¿de qué manera va a influir el momento actual que está viviendo la nueva mayoría, la moneda e incluso la oposición? ¿El cambio de gabinete manda una señal para esto o no tiene nada que ver la situación de aprobación que tiene la presidenta? ¿De qué manera la performance de la moneda impacta en esta elección? Y sumándome a algunos de los puntos que destacó Marcos, un gobierno mal evaluado, decisiones políticas mal hechas, o sea, cómo sacan a un ministro para que se haya jefe de campaña presidente Lagos antes de la elección municipal, ¿por qué no lo hicieron después? ¿Por qué no relevan la elección municipal desde la propia moneda? No, la ponen como algo... Bueno, por favor, eso es un eufemismo, el jefe de campaña generalísimo, como le queramos decir. Malos resultados, una oposición además Chile Vamos enredada con irregularidades, candidatos de Talca, imputados por el tema de basura los llevan igual de candidatos. Entonces, ¿sabes qué? Ya eso sumémosle, Felipe tocó un punto, la no reelección. En campaña, todos los parlamentarios eran partidarios de la no reelección. Cuando llega al Senado nos vamos sorprendiendo, yo soy una de las autoras de la moción, nos vamos sorprendiendo que ya no todos eran partidarios de la no reelección. Nosotros tenemos por estatuto en amplitud una reelección, no dos. Una en cualquier cargo de representación popular y yo espero que eso de verdad los partidos políticos cuando se pongan las pilas dejen de engañar al electorado en las campañas porque le dicen cosas que después cuando ya son electos no las cumplen. Entonces todos
esto sumado a la frustración que tiene la gente, más que no tenemos educación cívica, la gente todavía tiene confusión, que hace un concejal, que hace un core, tiene competencia. Además te ofrecen cosas que no están dentro ni siquiera de sus competencias. Claro, y además, Todo, perdona, en la déjame... elección municipal pasada, el 42% de los alcaldes que estaban en ejercicio perdieron, ¿no? Casi la mitad. Claro, sin límite de la reelección, digamos. Si a eso le suman este problema del padrón electoral, que es principal responsable del gobierno, digamos que el Congreso aquí no tiene nada que ver. Ellos pudieron haberlo resuelto administrativamente, pudieron haberlo hecho, pero hoy día nos vamos enterando a través de ustedes los medios de comunicación que ya no se sabía de hace un mes, se sabía desde agosto, no, se sabe desde julio. En julio la moneda fue advertida. ¿Qué hicieron administrativamente? Nada. Entonces hoy día están llorando, lloriqueando los ministros del gabinete político, pidiéndole apoyo a sus partidos donde son militantes para que no los saquen del cargo. Si aquí lo importante es cómo resolvemos como país, más allá de oposición-gobierno, algo que es terrible para el país, que es la fragilidad de las instituciones que antes tenían prestigio. El registro electoral nunca fue cuestionado y hoy día está cuestionado, y si se judicializa esta elección va a ser malo para el país. René. Sí, es que, mira, nosotros hacemos mucho discurso y mucho debate en relación a que ciertas instituciones tienen que ser autónomas. Había una tendencia desde los 90 hacia acá, Banco Central y otros organismos de ese tipo. Y el CERVEL cae dentro de eso. Claro. El CERVEL es un organismo autónomo encargado de la justicia electoral. Por lo tanto, los errores que hay acá son, no digo que son básicamente el CERVEL, porque el gobierno tiene errores, el registro civil tiene errores, el cambio del tipo de registro en 2020, cuando cambió a voto voluntario también es responsable en ese momento. Pero nadie nos dice cuál es el origen de la falla. Pero el CERVEL es el responsable de la justicia electoral en Chile. Claro. Y por lo tanto el CERVEL tiene la mayor responsabilidad, a mi juicio, en esto. Hay que dotarlo más atribuciones, dejamos un CERVEL más o menos raquítico. Y con recursos. Con recursos y todo eso. Entonces, yo creo que hay que hincarle el diente para que el CERVEL, si queremos que sea autónomo, si queremos que intervenga, pues, ¿para qué vamos a tener una institución autónoma si le estamos echando la culpa a todos los demás? Pero si sigue cuoteado, entonces tiene que ser de esa... Siguen nombrando gente cuoteada políticamente. Primero, hay que tener cuidado con el tema de los responsables, porque yo por lo menos estuve en la reunión con el ministro Fernández antes, cuando trataron de convencernos de que la ley corta que enviaban era buena. La verdad que era inviable la ley corta, o sea, era completamente inviable. Yo creo que fue... Hasta constitucionalmente. O sea. No, y fue completamente un esfuerzo voluntarista en 2 días que fracasó. Pero ojo, ahí nos manifestaron con mucha claridad, estaba el CERVEL, estaban los ministros, que el responsable del registro civil. O sea, el registro civil y el CERVEL ya hace un año que venía, cuando empezaron a ver, porque cómo funciona esto y la ley también, ojo, los parlamentarios que hicieron la ley, oye, está bien, no había otra forma. El CERVEL nos advirtió en junio. No, se lo advirtió hace un año. No, viene públicamente. Sí lo dijo. En 2012 también hubo problemas de registro y no alcanzó esta magnitud. O el gobierno no le dio importancia. No le dieron ninguna importancia, y el problema que tenemos es que el registro civil sí que está capturado políticamente. Y no solamente el registro civil, tenemos gendarmería, ya vimos lo que pasó. El Sename. ¿Qué es lo que te dice Alicia del Basto, presidenta de los funcionarios del Sename? Te dice, ¿cómo quieres que funcione bien el Sename? Si está lleno de operadores políticos de la democracia cristiana, del Partido Comunista, no podemos operar bien. Y eso puede cambiar otro gobierno y te puede pasar lo mismo. Entonces, ojo, cuidado con echar la culpa a los autónomos. Esto no fue culpa de los autónomos, esto fue culpa claramente de servicios que no dieron el ancho. ¿Tú afirmas que el CERVEL no tiene ninguna responsabilidad en esto? Pero absolutamente, fue responsabilidad absoluta. Demos un segundito que tengo que ir a la pausa. Los registros son absolutamente responsabilidad del registro civil. Y no solo eso, aquí después quiero que comentemos la salida del ministro Pacheco, porque yo creo que si es que mañana, o si es que las municipales no están teniendo la temperatura que deberían tener, en buena medida también es que el gobierno hace un cambio de gabinete 3 días antes, diciendo que básicamente el gobierno está terminándose, porque yo siento que la salida de Pacheco, la señal que da es que nos metemos en las presidenciales, y yo ahí discrepo con la nota introductoria cuando dicen el gobierno le hace un gesto al lago. Yo creo que Pacheco se fue, no con la venia de la presidenta, sino que yo creo que Pacheco se fue porque se quería ir y quería abandonar el barco. Demos un segundito, vamos a la pausa, vamos a hablar ahora de la carrera presidencial que se iniciaría probablemente mañana a contar de las 8 de la noche. Claro, pero se inicia formalmente. ¿Pero por qué? ¿A qué voy? Aquí, por ejemplo, vamos a ver si hay definición de Sebastián Piñera en el sentido formal de decir soy candidato, la va a postergar a marzo, se va de alguna manera... Guille, que ya obviamente está en carrera, pero que reconozcan formalmente cada uno. Primarias, no primarias. Pausa, estamos de vuelta. Educación cívica. ¿Cuál es el requisito para constituir las mesas receptoras de sufragios? La mesa se puede constituir solo si asisten a lo menos 3 vocales.
Vamos a ver qué es lo que está diciendo la gente a través de las redes sociales. Vamos con algunos. Dice Fernando Puente: cuando en un pueblo de 1000 votan 5000 personas, el CERVEL no hace su trabajo. Eso es lo que sostiene Fernando Puente. Vamos con otro. Julia Díaz Bravo: mientras sigan los mismos de siempre repartiéndose la política, no votaremos. Y Daimo Sánchez: debería implementarse el voto electrónico. Al menos evitaría la doble votación en un momento. Que en un momento preocupa. Que en un momento preocupa. Y viene otro. Espérate para que no fallar de nuevo, espérate. Que estoy. Oh, se ve peor. Ciudadana Simone: las elecciones son un deber cívico que define la democracia. Sin votos es letra muerta. Eso es parte de lo que está diciendo la gente. Y voy a ir a la óptica a cambiar los anteojos, porque qué peor me los puse, que pero. Pablo, es que una gran pregunta que hay que hacerse mañana o la noche, digamos, cuando tengamos los datos, es efectivamente cuántas fueron las personas que efectivamente votaron. Para poder analizar y entender bien el fenómeno de la abstención, ese es un tema clave. Porque en este minuto estamos especulando, ¿no? No tenemos certeza. Sabemos que el 2012 votó 5.790.000 personas. Habíamos dicho que el 92 votaron 7 millones. O sea, hemos perdido más o menos 1 millón en 20 años. La pregunta es: ¿cuántos van a votar mañana? Y a partir de ese dato de cuántos van a votar mañana, podemos empezar a entender si aquí pesaron más los problemas procedimentales, el CERVEL, el registro civil, o hay que ponerle más atención, que yo creo que hay que prestarle mucha más atención a los problemas más estructurales. O sea, esto que estamos hablando, la desafección con la política, la decepción con los resultados de los gobiernos, la desconfianza de las instituciones, y esto que decía, ¿no es cierto?, que la política ya no está en el centro de nuestras vidas. Tenemos que acostumbrarnos a entender ese fenómeno. No lo estamos entendiendo. Ahora, perdón, no es del todo malo, hay elementos negativos de lo que está pasando, como tú dices, Marco, que es el desprestigio de la política, y eso claramente afecta la votación. De hecho, yo escuchaba a uno que decía: no voy a votar mientras no cambien los que están. Bueno, la única forma de cambiar a los que están es votando, ojalá y mañana vayan a votar por alternativas nuevas, pero ahí es como un círculo vicioso. Pero el tema de la modernidad, y como tú decías, en muchos países donde hay voto voluntario, las tasas de votación son parecidas al 40%. O sea, no estamos hablando de un fenómeno completamente fuera de rango, pero lo que sí es fuera de rango, perdón. Colombia, Colombia con un tema solamente sí es fuera de rango, como para ir a votar. Voluntario. Lo que sí es muy fuera de rango es que estamos con un nivel de valoración de los partidos políticos muy bajo. Eso está completamente fuera de rango y por lo tanto aquí tenemos un componente muy negativo que hay que arreglar en largo plazo. En Estados Unidos hay un 50% de abstención. Ahora, nosotros no podríamos sacar el porcentaje respecto al padrón electoral. Porque resulta que está inscrito. Está inflado el padrón electoral. No, está inscrito mi abuelo. Y mi abuelo murió hace 25 años. Eso quiere decir que el padrón está inflado. No solamente que están mayores de 80 años que no sabemos si han muerto, están los chilenos que viven en el extranjero, están los detenidos desaparecidos, está un conjunto de personas lo que decía una persona que estaba viendo. ¿Cómo te explicas que en una comuna pequeña hayan mucho más electores que habitantes? O que en una comuna, en un domicilio electoral hayan 50 personas. Ese acarreo, ¿cómo puede ser? Y ahí el CERVEL tiene una responsabilidad. El CERVEL eso tiene que limpiar el padrón. Pero ahí también es responsabilidad de nosotros los políticos, porque, ojo, la ley te permite votar básicamente donde tú quieras. ¿Dónde te inscribes? Sí, no, tú puedes decir: mire, yo en realidad tengo una oficinita, voy una vez al año a la localidad no sé cuánto. Entonces nosotros la ley, el CERVEL no puede hacer cosas que estén fuera de la ley. La ley hay que corregirla, porque hoy día el CERVEL, aunque quisiera, no podría sancionar si es que tiene una localidad de 50 y votan 200. No tiene cómo sancionarlo. Porque una cosa, no hay que confundir la residencia con el domicilio electoral. Hay que comprometer aquí a los parlamentarios a que deroguen esa ley del año 1986 que establece el domicilio electoral. ¿No? Porque eso es lo que está distorsionando el padrón. Ahora, yo creo, Pablo, que... Sí, pero momentito. No te la ves con la mano con el Parlamento. Aquí pero el Ejecutivo... pero es el Ejecutivo el que tiene que mandar la ley, porque implica gasto. Tiene que ver con temas fiscales. Entonces, informémosle a la gente. Informémosle a la gente bien cómo son las cosas. Informémosle bien a la gente cómo son las cosas. René está inquieto. Sí, pues. Después nos dice: ustedes no lo hicieron. Perdón, son temas que tiene que ser el gobierno de turno el que las mande. Tiene razón. Yo tomé ayer la abstención que hubo en la totalidad de las comunas del país. Y ¿De cuál elección? ¿De la municipal? De la municipal anterior, con voto voluntario. La única con la que podemos comparar, porque no es correcto comparar con de voto obligatorio. Es verdad. Entonces, todas las comunas de Chile. Y le apliqué un rango, entendiendo que va a seguir la tendencia, porque así fue en las primarias, de que en las comunas más pequeñas vota más gente.
50, 40, 50, 60% del padrón, y en las comunas más grandes vota menos gente. Maipú, por ejemplo, lo que tú decías. Y en ese llegué a 5.100.000, con harto castigo, una estimación bien conservadora. ¿Que ya hasta qué? A 5.100.000. O sea, que bajar de 5.7 a 5.7. Esa es más o menos tu predicción. ¿Y qué porcentaje es eso? No, René, pero ¿qué porcentaje es eso del electorado? 5.100.000. ¿Qué porcentaje? Debe ser el 35, ¿no? 36 por ahí. Es bastante poco. Es bajo, sí. No deja de ser legítimo. Pero es que en eso es Colombia, importante. claro, Qué buen punto, perdón. ¿Cuál es el denominador? En Colombia pero Marco, votó el denominador? 37% con voto voluntario. Y no fue ilegítimo a la... Es que yo creo que eso es importante Chile son decirlo. los únicos países de América del Sur que tienen voto voluntario. Pero espérate, ¿cuál es el denominador? Cuando nosotros decimos que es el 35, el 40, ¿sobre qué base? ¿Cuál es el padrón electoral? Claro, lo pregunto, no ¿incluye lo inflado? El 36 sobre el padrón actual. El padrón son 14 millones y algo, pero no son, hay que limpiarlo y vamos a llegar como a 13 millones y un poquito menos. Claro, entonces eso es bien relevante para el punto. porcentaje. Ahora, yo quería decir que es importante señalar que la gente no es que no esté interesada en la política, ojo, porque lo que veíamos en las 8 o 9 notas que hicieron ustedes, digamos, la gente tiene interés, está informada. Lo que pasa es que la gente está decepcionada, que es distinto. Está decepcionada de los resultados de los gobiernos, ¿no? Y en este punto yo quiero ser muy claro porque hay un tema de la gente lo que hace no reclama sino que se distancia, se aleja de la política, se va. Y eso es lo que estamos observando o lo que podríamos observar eventualmente mañana, un distanciamiento de la gente de la política, porque al final del día lo que la gente lo que espera es que le resuelvan sus problemas. Obvio. Si para eso elige un gobierno, elige al gobierno para que le resuelva problemas, le entregue resultados, lo que sea más eficaz lo que le democrática. prometió. Dime, el cambio de gabinete, que se lo había preguntado antes de irnos, ¿influye en algo en lo que va a significar esta elección municipal? ¿Impacta de alguna manera? Bueno, ¿para qué decir, como decía mi abuela, el chasco de la ley Express que quedó ahí, que ya lo señalaba? Primero, no dio para cambio, es un ajuste ministerial. Son 3 carteras que se tocaron. Yo creo que fue un ajuste ministerial cosmético. Se trató de empaquetar la salida de la ministra Blanco, sacando a un ministro de Bienes Nacionales que no tenemos muy bien claro por qué salió, y porque ya había una renuncia antes de otro ministro, como era el caso del ministro Pacheco. Fue un ajuste de gabinete sin diseño, no sabemos muy bien cuál es el objetivo, por qué se hizo, y eso demuestra un poco la orfandad en que está la presidenta por parte de los partidos, porque no hay claridad cuál fue la razón para hacerlo. O sea, hubo movimiento, pero no cambio. Dime, René, ¿fue un guiño al Lago? Porque alguien... No fue un guiño. ¿No fue un guiño al Lago o lo hicieron pasar como un guiño al Lago? Bueno, comunicacionalmente apareció que era favorable al expresidente Lago el cambio de gabinete. Ahora, de hecho, me imagino que el muy gobierno... generosa la presidenta. Me imagino que el gobierno... favorable al Lago. Claro. La pregunta es si fue algo que la presidenta promovió o fue a pesar de la presidenta. Yo iba a decir eso, que me imagino que el gobierno no buscó eso. Me imagino que el gobierno no buscó eso, buscó algo más parecido a lo que decía Marco. Ahora, el punto es que ese dramatismo que siguió porque se iba al aeropuerto, Máximo Pacheco, todas esas cosas. Anunció que se iba para allá. Claro. Yo creo que tiene otro punto, que es que la presidenta no quería sacar al comité político y no lo quiere sacar. Y por lo tanto ahí se conjugó un hecho que tuvo harta repercusión política, cambió el foco al aeropuerto y a la campaña del Lago, y por lo tanto sigue el... Y yo creo que esto es un ajuste menor, porque si hubiese habido un cambio de gabinete relevante, eso toca al comité político. O sea, el chasco que decías tú de la ley Express, ¿de quién es? El comité político. Ahora no tiene ningún efecto sobre la abstención ni sobre lo que va a pasar mañana. Las elecciones no pasó nada. El hecho comunicacional fue que Lago se vio beneficiado comunicacionalmente con la acción. Oye, entremos en presidenciales. Políticamente, sí. Yo solamente un breve comentario de esto, es muy relevante. Acá hay una discusión política que todavía yo creo que no se ha puesto con suficiente evidencia. Que salga Pacheco, el ministro mejor evaluado, a la campaña de Lagos, en el momento donde Guillé estaba tratando de asomar la cabeza, no solamente es un golpe tremendo al gobierno, es un triunfo muy grande de Lagos, yo creo, dentro de la centroizquierda. Y por lo tanto, creo que se abre una discusión mucho más profunda, que es cuál va a ser el proyecto político de la centroizquierda. ¿Va a volver la concertación? Que es lo que de alguna manera está tratando de dar señales Lagos con esto. Elige al ministro incluso más cercano a los empresarios como para dar un giro hacia el centro, o finalmente Lagos va a hacer un guiño a la larga más hacia la izquierda para tratar de mantener al Partido Comunista dentro de la coalición. O sea, yo creo que el cambio de gabinete no hay que minimizarlo, eso es lo que quiero decir.
Lo que pasó esta semana, más allá que cambia el escenario, pero a lo mejor no fue municipal. muy una cirugía mayor, pero sí creo que abre un debate ideológico dentro de la nueva mayoría, muy interesante, que no sé dónde va a terminar. Si es que quebrando la nueva mayoría en dos, como en España, donde está el Podemos y el PSOE, y yo creo que ese debate se nos viene con mucha rapidez después de las elecciones de mañana. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace, Lili, a contar ya del lunes? Porque le insisto que es una fecha hito. Esto es como cuando uno le dice, oye, vamos a hacer tal cosa después del 18. No sé cuál es la importancia que tiene que ser antes después del 18. Entonces, ¿cuál es el análisis que hace usted con respecto a los que se ponen en la pole position ya de iniciar? De Guillé, de Piñera, de Lago y de las opciones que van a tener ustedes mismos. A ver, yo creo que la moneda cerró filas con Lago y la moneda es la presidenta Bachelet. Eso es lo que se ve desde fuera. Y creo que de alguna forma el presidente Lagos tiene que tomar una opción. O recrea la concertación y prescinde del Partido Comunista y deja caer al Partido Comunista y trata de rearmar la concertación que tuvo y que probablemente una de las personas que representa el espíritu concertacionista es el exministro Pacheco, o sigue con el Partido Comunista en la nueva mayoría con todo lo que ello implica, que es hacerse cargo de todos los errores, de cómo se han implementado las reformas que han generado un problema no solamente con la oposición, o sea, los propios electores de la presidenta Bachelet le han dicho que están mal llevadas adelante las reformas. Y lo segundo es que creo que esto también es un desafío enorme para la oposición. Y en la oposición hay dos caminos distintos. Uno, el camino de Chile Vamos, que tiene su figura más fuerte en el presidente Piñera, y que es un presidente Piñera que hoy día se ve muy cercano a la UDI, y que es un presidente que se ve y que también tiene un tremendo desafío. Si llega a ser candidato presidencial, ¿con quién quiere armar su programa de gobierno y con quién eventualmente querría gobernar? ¿Con los sectores más a la derecha, como la UDI, o querría abrirse al centro político? Ese es, por eso lo estoy diciendo. Y por lo tanto el desafío es de él, no nuestro. Y nosotros como centro político, lo que estamos en Amplitud, también tenemos dos alternativas. O levantamos una opción presidencial, o nos vamos solamente en la vía parlamentaria, que es tener un grupo parlamentario en el Senado y en la Cámara de Diputados fuerte. Esa es una opción que nosotros también estamos analizando y nosotros estamos en un camino mucho más de largo plazo y obviamente queremos que haya alternativas que sean buenas para el país, pero va a depender también de las alternativas presidenciales, de lo que las alternativas presidenciales quieran hacer. Factor Guillé, René, Marco, ¿y ustedes como Evópolis? ¿Cómo se ven en las próximas presidenciales? No me conteste. Pausa, ya estamos de vuelta. ¿Qué sanciones pueden recibir las personas que no asistan a desempeñar sus funciones de vocal de mesa? Quienes no asistan se arriesgan a multas que van de 2 a 8 UTM, entre 91.998 y 367.992 pesos aproximadamente. Antes de entrar en materia, la Universidad Central y el Tecnológico de Monterrey de México invitan al ciclo de conferencias Competencias y Desempeños en Modelos de Evaluación desde el 24 al 27 de octubre en la sede de Santiago La Serena. Más información en www.universidadcentral.cl, www.ucentral.cl. Ahí está, www.ucentral.cl. Un tremendo convenio entre la Universidad y el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más importantes de América Latina y el mundo. Así que del planeta Tierra. Obviamente todas las actividades que nosotros damos a conocer acá son de carácter gratuito, son de apertura a la comunidad académica, incluso a la comunidad política. Evópolis lleva candidato presidencial, ¿o no? Ahí está. Vamos a llevar, sí, votamos ya que teníamos candidato. Aquí está. No se ha decidido quién va a ser el candidato. ¿Somos todos tú solo? No, hay varias cartas. Está Luciano Cruzcoque, está un Hernán Larraín, Mate. Hay una generación joven que están, yo creo que varios disponibles. Espero que el Consejo General defina quién va a ser esa persona. Y es muy importante el tema de las primarias porque hay algunos que ven esto de elegir el candidato presidencial simplemente como una cosa de hacerla con calculadora, de ver quién tiene más votos. Nosotros en Evópolis creemos que las primarias también sirven y son fundamentales para mostrarle a la ciudadanía el proyecto político que tenemos, quienes tenemos una mirada más liberal, quienes queremos oxigenar la política y por lo mismo vamos a estar presentes en esa primaria. Creemos sí que es importante llevar un candidato único, creemos que es importante que ojalá todos se sumen a esa primaria
A mí me encantaría que Amplitud se pudiera sumar también a esa primaria. Creo que tenemos que tener una coalición. Súmense a la nuestra. Pues. Creo que tenemos que tener ustedes están una... con Chile Vamos, lo más, si ni siquiera están decididos ni siquiera están decididos si van a llevar o no. Si ustedes llevan primaria, podemos conversar, tratar de hacer una gran primaria. Yo creo que sería muy sano que tuviésemos una coalición, y nosotros desde Evópolis lo hemos dicho muchas veces, más amplia, más diversa. Yo creo que basta ya de tener una coalición simplemente con el sector conservador. Y esa es la apuesta que estamos haciendo con Evópolis. Creemos que Chile cambió, más encima el giro de la concertación hacia la izquierda, y por eso lo que yo decía previamente de Lagos es relevante, abre un espacio para que el centro pueda tener más protagonismo y que no sea simplemente la Alianza por Chile, que es lo que conocemos, y esa primaria presidencial en la cual nosotros vamos a participar, sin lugar a dudas va a ser un debate de proyectos políticos, y eso es lo que decía un poco la Lili. Nosotros queremos que el Chile Vamos tenga un proyecto político que no solamente tolere la diversidad, sino que la valore. Y que el Chile moderno se sienta interpretado por Chile Vamos y no abandonado por Chile Vamos. Y esa va a ser nuestra lucha en esa primaria. René, factor Guillé. Bueno, el factor Guillé sobre todo es un factor de popularidad, ¿no? Popularidad medida en encuestas. O sea, si tú tomas dónde parte el punto de inflexión de Guillé, que venía ya en una carrera, en la última encuesta del CEP. 6 meses antes de esa encuesta, quien ocupaba el lugar de Guillé era Giorgio Jackson. 6 meses después, Giorgio Jackson había caído 7 puntos y estaba más o menos en la misma dimensión que o sea, en el mismo lugar que el expresidente Lagos, que el expresidente Piñera. ¿Marcará la CEP de diciembre? Entonces, por eso te digo, o sea, a lo mejor en la CEP de diciembre hay otra persona en el primer lugar de popularidad, entonces hay que verlo. Guillé es un candidato que no está consolidado todavía y por lo tanto creo que todavía le queda un camino por recorrer. Y yo creo que esto de que vuelva la concertación a la fantasía de Felipe, como decía, porque la concertación ya murió, ya se expresa otra cosa. Yo creo que Pacheco es del sector de nueva izquierda en el Partido Socialista y está con Lagos. O sea, las cosas son un poco más revueltas en este mundo de hoy moderno que las cosas tan rígidas que existían en los tiempos de la concertación, que ya murió hace mucho rato. Pacheco izquierda dura, dices tú. No. Ahora, digo que tiene un clivaje más, un ancho de banda más. La operación con el presidente Lagos que se hizo a propósito del ajuste ministerial fue un golpe duro para Guillé. Demostró que Lagos tiene equipo, hay un conjunto de personas que están detrás de esa candidatura de verdad. Y uno dice, bueno, ¿y quiénes están detrás de Guillé? Eso no sabemos todavía. Y creo que entonces ese golpe comunicacional al estado de ánimo de Guillermo y quienes lo respaldan fue duro y lo resintió. Por eso que salió a decir que él quería presidencia de parte de la moneda respecto a este tema. Yo creo que ahí hay un punto importante que tiene que ver, coincido con René, con que el clivaje de la próxima elección va a ser popularidad versus capacidad de gobierno. Quienes efectivamente pueden resolver los problemas versus quienes solamente son, digamos, o aparecen bien puntuados en las encuestas. Felipe, ahí tienes la cámara número 3. ¿Conoces la libertad de expresión? Aquí tenemos libertad de expresión, pero por 30 segundos nomás. Simplemente ojalá mañana la rabia, el enojo que genera muchas veces estos papelones que hemos tenido en el tema del padrón electoral, mañana nos invite a votar. Y así como muchos se quejan de que están siempre los mismos, ojalá que mañana nos apoyen Evópolis lista J desde Arica a Punta Arenas. ¿Está haciendo propaganda electoral? ¿Sí? No, estoy simplemente invitando a que ojalá apoyen el cambio, porque el cambio es muy importante. Si nosotros tenemos, al final nos quejamos de que es difícil emprender en política, es difícil enfrentar a los partidos tradicionales, pero mañana tenemos una fiesta democrática y ojalá que eso se vea finalmente en los resultados. René, ahí tiene la cámara 30 segundos, por favor. Yo creo que la democracia es muy importante, que las elecciones son muy importantes porque, como se ha dicho acá, renuevan las autoridades, y sobre todo en un municipio, que es el lugar más cercano que las personas tienen en la comuna. Por lo tanto, es importante votar mañana, es importante votar por la opción que sea, es importante, incluso para expresar descontento, ir a votar nulo, pero concurrir con el voto para hacer una democracia más sólida. Y los que voten van a constituir el cuerpo electoral que va a dar legitimidad a las autoridades a partir del lunes. O sea, la elección con el cuerpo electoral que vote es completamente legítima. Lili tiene la cámara toda suya, 30 segundos. Bueno, en Amplitud, lista ahí, vamos solos. No vamos en pacto con Chile Vamos, somos competencia contra la nueva mayoría. Y nosotros de verdad llevamos más del 80% de nuestros candidatos y candidatas son gente nueva en política que nunca había militado en partido alguno. Mucha gente joven, muchas mujeres
y realmente lo que queremos es invitarlo a que la gente participe. Ojalá vote por los candidatos y candidatas de amplitud. Si no lo hace, vote por otros candidatos de su preferencia, pero participe mañana en la elección municipal. Marco, todo tuyo. Yo diría que la política siempre ha estado asignada por la competencia entre los que juegan, ¿no? Y por lo tanto, si la gente quiere tener participación y quiere incidir en lo que pasa en su municipio, en su gobierno local, lo que tiene que hacer, como ha dicho el resto del panel acá, es concurrir y jugar también, ¿no es cierto?, para hacer que sean elegidos los que pueden resolver los problemas. Esa es la clave y así funciona la democracia. Y esperamos, por lo tanto, que mañana, efectivamente, revertir toda esta tendencia un poco negativa que se ha estado señalando sobre el abstencionismo. Ojalá que tengamos un resultado distinto al que hemos comentado hoy día en el panel. Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana. Presentación de CNN Chile y Universidad Central.